Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludándolos, soy el doctor Carlos López Castañares, ginecobstetra, y bueno, saludando a todos, dando un agradecimiento a la doctora Lorena Ferrer por la invitación a este Educacomego, a estas charlas que tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, un tema que todos los ginecólogos día a día lo vemos con nuestras pacientes. Es un tema muy socorrido por todas nuestras pacientes de todas las edades, por la importancia y la recurrencia que esto llega a tener. El tema de hoy son infecciones vaginales y sus efectos en la calidad de vida. Sabemos nosotros que este tipo de problema cada día, en todas las edades, como lo acabo de decir, se presenta muchísimo. Y para ello, el día de hoy nos tomamos el atrevimiento de invitar a un gran conocedor del tema, a un gran amigo, médico ginecobstetra, el doctor eh, Ernesto Peinberg Puente. El doctor Ernesto Peinberg Puente es médico ginecobstetra certificado y recertificado del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, egresado del Hospital Español, médico laparoscopista, sí, perteneciente a todas a todos los colegios y del ginecología y medicina de la reproducción de aquí de México. Él trabaja en la medicina privada en el Hospital Star Médica hasta el día de hoy, y el día de hoy nos va a platicar muchas cosas interesantes sobre este tema. Ernesto, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias, doctor López Castañares, buen amigo y excelente ginecólogo también. Igual, muchas gracias a Comego y a la doctora Lorena eh, Ferrer. Ferro también por la invitación a participar en estas charlas. Eh, pues estamos aquí con todo el gusto y aplicando toda nuestra experiencia para poder hablar de un tema tan importante y tan frecuente en nuestro medio en la ginecología. Gracias, Ernesto, por haber aceptado la invitación. Y bueno, la dinámica del día de hoy, Ernesto, es, pues vamos a ir haciéndote unas preguntas que yo creo que a nuestro público que va a estar pendiente de esta charla les va a encantar y les va a ayudar muchísimo para mejorar su calidad de vida y que sepan qué es lo que tienen que hacer, Ernesto. Entonces, vamos a empezar nuestra dinámica con una pregunta, Ernesto, que es, ¿cómo definirías tú una infección vaginal? Bueno, muy bien. Esto es una cosa muy importante saber qué es una infección vaginal. Es aquella que ocurre en el aparato genital de la mujer, específicamente, como tú lo mencionaste, infección vaginal en la vagina, pero no solamente ahí, sino en el cuello, etcétera, en todo el aparato genital, por acción de las bacterias, de hongos, de parásitos o virus, que se manifiesta habitualmente con algunos síntomas como son el ardor, la comezón, el olor específico, sui generis, la hipersensibilidad en la zona o presencia de alguna lesión como verrugas, como úlceras, erosiones, pústulas, abscesos en el área genital. Esa es una de las características importantes de describir cómo es una infección vaginal. Perfecto. Y ya que adentraste todo lo que se maneja de infecciones rápidamente, ¿qué tipo de infecciones son las más frecuentes de, que llegan a presentar la mujer, Ernesto? Sí. Mira, las infecciones más frecuentes que vemos nosotros en nuestro consultorio, yo creo que la mayor parte de los ginecólogos en nuestro medio y en todas partes del mundo, son tres básicamente, eh, cuatro. Sería una infección por hongos, por parásitos, por bacterias o por virus, ¿sí? A saber de cuáles son estas. Por hongos, la candidiasis, que es la representativa de la infección por hongos, la tricomoniasis, que es una infestación, porque no es una bacteria, es un parásito. Y por bacterias, básicamente, bacterias como, por ejemplo, la Gardnerella, así se llama, que hacen que eh, provocan una infección que se llama vaginosis, y algunas otras bacterias que provienen del tracto digestivo por la cercanía anatómica del aparato genital con
con las vías urinarias por arriba, con el meato y con el ano por la parte posterior anatómicamente de la mujer. Ujú. Ok, se está perdiendo un poquito, no sé si esté conectado el WhatsApp de tu computadora o algo, Ernesto, porque te perdí la señal. Entonces, a ver, Déjame. bien, continuamos. Y bien, en las mujeres adolescentes y en la etapa de la menopausia, doctor Weinberg, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes que llegamos a ver en un adolescente, llamémosle de la etapa de que empiezan a tener vida sexual, de los 15 promedio a 35 y las mujeres de 45 en adelante? Ok, perfecto. Mira, las infecciones más comunes, bueno, en realidad son muy comunes en las dos etapas de la mujer. En la parte de adolescencia, cuando inician su vida sexual, pues hay los cambios hormonales que están favoreciendo cambios en el pH y en el estado inmunológico de la paciente a nivel local, básicamente. Y bueno, uno de los más frecuentes, y el más frecuente se puede decir, que son la candidiasis, ¿no? Ese es uno de las infecciones más frecuentes que se llegan a presentar. Y otras, también otras bacterias que se llegan a presentar ahí, también tienen que ver con la adolescencia de un aseo adecuado, de una higiene adecuada en la zona genital, que también eso pues es parte muy común que suele suceder ahí, de bacterias que están en la piel o que están cercanas a la vagina, ¿sí? Y en las mujeres que cursan con la menopausia, básicamente el principal problema que tienen es que la falta del efecto de los estrógenos que hace que prácticamente desaparezcan los soldados, los vigilantes de la vagina y las hace más susceptibles a tener pues prácticamente cualquier tipo de infección. Cuando no hay una vigilancia adecuada de los soldados que manejan, ahora sí, así lo manejo para que lo entendamos, de los soldados que vigilan la entrada de la vagina, que en este caso pues serían los lactobacilos, ¿sí? Los lactobacilos que viven ahí en la vagina y le dan las características necesarias para producir varias cosas como bacteriocinas, como el H2O2, que es el agua, como agua oxigenada, y algunas otras sustancias como ácido láctico, que son sustancias inherentes en la vagina que se producen por descomposición del glucógeno en la vagina y hacen que normalmente las pacientes que tienen efecto estrogénico, o sea, que tienen los estrógenos y no han entrado en la menopausia, pues tengan ese mecanismo de defensa. Cuando no tienen eso, cuando entran a la menopausia, ahora sí prácticamente se reseca y pierden su capacidad de defensas ahí, entre otras, muchas otras situaciones, pero esa es la parte más importante. Y las infecciones más comunes para ellas, pues son igual también el oportunista hongo, que realmente es un microbio, un microorganismo oportunista que busca la manera de infiltrarse en cualquier sitio en donde hay oportunidad de crecer, ¿no? ¿Sí? Y esos son los más frecuentes. Y también, pues ahora sí que por la misma baja de las defensas ahí, pues las bacterias que están también alrededor de la vagina, que proceden del tubo digestivo y pues de las secreciones normales del sudor, incluso hasta la ropa, que a veces si puede tener bacterias fácilmente, puede contaminar la vagina de una paciente con problemas de menopausia, ¿sí? Porque no tiene defensas, o sea, está totalmente. Entonces es muy importante ahí, una vez que nosotros detectemos pues esas dos etapas de esto, siempre dar tratamientos, sobre todo en la paciente con menopausia, darles un tratamiento posterior al específico por la causa que tiene de la infección, darles tratamientos para restaurar o tratar de incrementar sus defensas a nivel local. ¿Mm? ¿Ok? Y ya hablando de todo lo que has mencionado, de los hongos, parásitos, bacterias, etcétera, ¿qué tan frecuente, Ernesto, es que te visiten las pacientes por este tipo de problemas?
a nivel particular, ahí en donde tú estás en tu hospital, ¿qué tan frecuente es? Y aparte donde tú te encuentres, ¿sí? Con otros colegas, etcétera, ¿qué tanto tú manejas este tipo de pacientes? ¿Qué tanto, qué porcentaje aproximado? Mira, Carlos, debería ser el mayor porcentaje. De hecho, en la consulta yo creo que fácil, por lo menos un 70% de las pacientes, si no es que más, llegan con problemas de infecciones del aparato genital, ¿sí? Podrían ser mucho más. Y esto debido a que realmente los factores que influyen para esto se han ido incrementando: la promiscuidad, el inicio de vida sexual a edades muy tempranas, la falta de protección durante las relaciones, desde la primera relación. Hay estudios incluso a nivel mundial y a nivel local también, en donde se ha visto que las primeras relaciones que tienen la mayor parte de las jovencitas, de las adolescentes, no usan protección en sus primeras relaciones. Y obviamente en las siguientes menos tampoco, hasta que no empiezan a tener ya problemas de infecciones repetitivas, es cuando ya empiezan a pensar en utilizar un condón o se llegan a embarazar, y ya es muy tardíamente lo que pasa, ¿no? La utilización de esto, ¿no? Pero a nivel privado, a nivel de infecciones, de infecciones, pues sí, yo creo que es un porcentaje muy alto, hasta un 70%, ¿sí? Y también lo que vemos, Ernesto, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, es la confusión que hay en muchas pacientes de cuando te llaman o van a buscarte por problemas de infección de vías urinarias e infecciones vaginales. ¿Cómo podrías decirles la diferencia o cómo podrían diferenciar ellas para saber qué es lo que tienen que hacer? Porque sabemos muchas veces, desgraciadamente, que ellas se automedican en vez de acudir a nosotros. Entonces, muchas veces hablan porque dicen que tienen cierta molestia urinaria y viene siendo otro problema. ¿Cómo tú les dirías cuál es la diferencia de esto? Sí, Carlos, es una pregunta muy interesante y muy inteligente, porque es muy frecuente esta confusión. La paciente solamente dice que tiene molestias al orinar y que le arde también cuando orina, pero no determina exactamente de dónde exactamente es la molestia, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una cosa muy interesante. El 98% de las infecciones de vías urinarias, ¿sí?, vienen acompañados de un reservorio de bacterias que habitualmente se encuentran, sobre todo en la mujer nada más, porque en la vagina. La causa más frecuente de infecciones de vías urinarias, más bien la forma en que más frecuentemente se infectan las vías urinarias en la mujer, es por vía ascendente. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias que hay abajo, de donde está el hoyito de la pipí, de la orina, ¿sí?, suben hacia la uretra y van hacia arriba. Y dan primero una uretritis, luego dan una cistitis, y luego se puede complicar con problemas a nivel renal, etcétera, ¿no? Pero generalmente viene de afuera hacia adentro. ¿Sí? Es la causa número uno de infecciones en las mujeres. Y esas bacterias, cuando tú les das tratamiento para las vías urinarias, es muy importante siempre pensar en que seguramente esas bacterias están alojadas o están con un reservorio en la vagina. De ahí que es la importancia de dar un tratamiento complementario siempre, tanto para su vagina, o sea, para las bacterias que pudieran estar en vagina, y hacer una exploración, si es posible. Si la paciente no ha tenido relaciones, pues hay tratamientos por vía oral que pueden utilizarse una vez que se tenga el diagnóstico de una infección de vías urinarias, haciendo cultivos, etcétera, para saber qué tipo de bacteria es la que tiene. Pero si, no, si ha tenido vida sexual, pues lo que haces es hacer una exploración vaginal y puedes tomar una muestra, un frotis, y por las características de la infección podemos darnos cuenta qué tipo de infección es la que tiene y darle un tratamiento considerable, equilibrado para las dos partes, ¿no? Asimismo, es importantísimo dar el tratamiento a su pareja, porque esa es otra de las cosas que suceden con mayor frecuencia, que si no le das tratamiento a la pareja, la paciente recidiva con esa infección, ¿sí? Yo creo que es una pregunta muy interesante. Espero que esté bien respondida. Perfecto. Y ya entrando en el tema, por ejemplo,
de lo que hemos venido platicando, de la frecuencia, todo, ¿tú qué tanto crees que sea la más frecuente la candidiasis, el honguito, y qué tan recurrente y cómo se manifiesta? Porque al final del día, yo no voy de acuerdo con los anuncios de televisión de los medicamentos que anuncian, y más en este tema, ¿no? Claro, Entonces, sí es bien importante para que la gente lo sepa, doctor Keimer, sí. que qué tan frecuente es la candidiasis, cómo se manifiesta, qué tan recurrente es, y bueno, de una buena vez o en un rato, pues que me digas qué es lo que más predispone a que se presente y cómo la podemos manejar tanto con los cuidados naturales como tal vez médicos, ¿no? Sí, perfecto. Sí, mira, Carlos, la candidiasis es, yo le llamo, yo le denomino, por eso, esa sí es de mi cosecha, como la hostes de la vagina. La hostess de la vagina es como el funcionamiento que tiene una hostess en un restaurante, que deja pasar a todo mundo, ¿no? Lo guía, pero le da las condiciones adecuadas para que pasen y entonces le da entrada a infecciones por... volvemos a repetir que la cándida es un hongo, ¿sí? Y es un hongo oportunista, o sea que está buscando la oportunidad de instalarse en cualquier sitio, en especial en el aparato genital en la mujer, por las condiciones que tienen de temperatura, de alimentación que tiene para su crecimiento ahí. Pero aparte le da oportunidad a que entren bacterias, a que entren parásitos y aparte que entren virus también. ¿Sí? De hecho, uno de los datos importantes que se hacen, que se ha visto cuando hay infecciones por virus del papiloma, por ejemplo, se ha visto que son pacientes que han tenido repetitivamente infecciones por cándida por Candida albicans o la glabrata, que son las dos más frecuentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se manifiesta la cándida? La cándida, así en sola, como ella sola, nada más, que no es tan frecuente que sea ella sola, que siempre es más frecuente que se presenten como infecciones mixtas. Esta cándida, es cuando se presenta sola, como síntoma principal es la característica del flujo, que es un flujo grumoso, como de este queso que se deshace, que se hace como grumos, que se llama, recuérdame, Carlos, Potasio. como queso cottage, y aparte irrita todo el aparato genital, hay hiperemia, o sea, hay enrojecimiento, hay ardor, hay comezón, y no hay un olor específico, ¿sí? Pero sí da esos síntomas específicamente. Y es muy recurrente, y es recurrente sobre todo cuando hay cofactores o hay comorbilidades más bien, que tiene la paciente. ¿Qué son esas comorbilidades o esos cofactores? Bueno, son situaciones de tipo como pacientes que tienen enfermedades inmunodepresivas o pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes o que tienen lupus o que tienen alguna enfermedad inmunológica en que están tomando, por ejemplo, tratamientos con esteroides, etcétera, que hacen que baje sus defensas. Esos son y otras causas más también, cirugías vaginales, pacientes con cambios hormonales en donde hay hipoestrogenismo o falta de estrógenos a nivel local. También el aseo también es muy importante, ¿no? También, y los malos manejos también de los tratamientos, que también eso puede conducir a este tipo de problemas. El uso de antibióticos en forma indiscriminada, por ejemplo, también puede ser otro de los múltiples factores. Se ha visto que las lesiones a nivel vaginal, cirugías, partos, etcétera, y sobre todo la ignorancia es uno de los factores que también influye muchísimo, ¿sí? La mayor parte de los medicamentos que se anuncian mucho por ahí, pues son medicamentos que sirven para aliviar transitoriamente los síntomas, pero no curan totalmente el problema porque a veces la dosis o la manera de aplicación no son las más adecuadas y bueno, pues finalmente es un negocio y bueno, así lo manejan ellos, ¿no? Como un negocio, pero lo ideal es que un paciente vaya con su médico para que sea revisada y se diagnostique adecuadamente a través de un frotis, por lo menos en su consultorio, ¿sí? Y pueda tener un diagnóstico más específico y dar un tratamiento más adecuado, ¿sí? Ujú. Perfecto.
Y dentro de las bacterias que tú mencionaste hace algún momento es la Gardnerella vaginalis, que es la vaginosis bacteriana. Ujú. Esa, Ernesto, ¿cómo podrías decirles tú a las pacientes? Porque es algo muy común que nos llega también, muy frecuente y llegan muy espantadas. ¿Cómo les puedes tú transmitir, por favor, que si tienen este tipo de problema, acudan a ti? Ok, perfecto. Mira, la primera cosa es que la vaginosis no da inflamación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la vaginosis es provocada por lo que acabo de decir, la Gardnerella o el Mobiluncus, son dos bacterias las más frecuentes, que son bacterias que se alojan dentro de las células, ¿sí? No salen de la célula habitualmente y entonces no provocan inflamación. Provocan algo que es muy característico y hasta que es motivo de muchos dichos y muchos hasta chistes incluso, de que huele a pescado, ¿sí? Simplemente huele a pescado. ¿Sí? Y esto es ocasionado por unas sustancias que produce estas bacterias que se llaman aminas, y son tres cosas: la trimetamina, la cadaverina y otra sustancia que también que da ese olor específicamente, ¿sí? La forma de diagnosticarlo es simplemente, bueno, es revisar al paciente, no hay inflamación, tomas una muestra, una frotis, y puedes ver las células con un puntilleo dentro de su citoplasma, las células en un microscopio, que yo lo manejo ahí en mi consultorio, ¿sí? Y aparte le pones unas gotitas de una cosa que se llama KOH, que es hidróxido de potasio, dos gotitas, y inmediatamente suelta el olor de las aminas y huele a pescado, pero de una forma intensa. El problema muy grave de esto es que no hay síntomas más que el olor, y lo cual es muy molesto para el paciente. Algunas se acostumbran a oler y piensan que es normal que huela la vagina a pescado, pero no. En el hombre también es también terriblemente más difícil de tratar porque luego puede estar alojado en próstata y no da prostatitis, pero sí da ese olor cuando hay eyaculación en el esperma, llega a oler eso y se vuelve crónico eso y piensan que es normal y eso no es normal. Entonces, es importante dar el tratamiento porque a la larga esto también es una manera de que puedan entrar posteriormente otro tipo de bacterias y provocar problemas, incluso no solamente de la misma infección en sí mismo, sino que se agreguen otras y dar problemas, por ejemplo, de problemas de infertilidad y etcétera, de ese tipo, ¿no? O cuando se embarazan, dar problemas también durante el embarazo, ¿no? ¿Mm? Ok, Sí. y ya para seguir avanzando en nuestras infecciones que llegamos a ver muy comunes, pues Ujú. hablamos también la tricomoniasis. Ernesto, ¿qué nos podrías hablar de la tricomoniasis rápidamente? Como les estaba mencionando, la tricomoniasis es una infestación que es provocado por un protozoario que se llama tricomona, ¿sí? Y esta se puede observar fácilmente en una muestra, en un frotis, en el consultorio también. Se ve cómo se mueve entre las células y va mordiendo las células, es muy entretenido, pero da un flujo terriblemente oloroso, que es fétido, color amarillo verdoso, ¿sí? Y eso también tiene como consecuencia, si se deja también, problemas de tipo de infertilidad o problemas de fertilidad, tiene muchas consecuencias también. La característica principal cuando observa uno el espejo vaginal es que el cuello se ve como en fresa, como si fuera una fresa con puntilleo rojo, ¿sí? Ok. Ya prácticamente te iba a hacer la pregunta de la diferencia entre cándida, tricomonia y vaginosis, pero pues ya muy bien lo explicaste, el flujo que se presenta en la cándida, el olor característico de la vaginosis y la cuestión del típico flujo de la tricomoniasis. Para seguir avanzando, sabemos que otro de los problemas más comunes, que espantan a la paciente por la promiscuidad que bien tú dijiste, etcétera, es el virus del papiloma, que lo venimos manejando ya desde hace muchos años. Pero hoy en día, ¿qué tanto, Ernesto, qué tanto se sigue viendo el problema de virus de papiloma? Carlos, fíjate que desde el año 2006 en que apareció la primera vacuna, es una vacuna que es cuádruple para 4 tipos de virus, hay más de 200 subtipos del virus del papiloma,
Entonces, en ese tiempo antes de la vacuna, la presencia del virus del papiloma era mucho más frecuente que actualmente, y el cáncer del cervicuterino relacionado con esta misma infección, era más frecuente que actualmente el virus, el cáncer de los senos, ¿no? De las glándulas mamarias, ¿sí? Esta frecuencia se ha ido disminuyendo, no en una forma importante, porque sigue habiendo problemas de lo que estás hablando ahorita, que estábamos comentando, de la promiscuidad, etcétera, y de la falta de protección para este tipo de infecciones. Una cosa importantísima también es que yo siempre le digo a mis pacientes que el que presenten una infección por virus del papiloma no es algo grave, se asustan muchísimo, pero no es algo grave. O sea, realmente hay manera de tratarlo. Antes no se hacía el diagnóstico de esto, lo que pasaba es que era directo, te reportaban que tenías un cáncer del cuello uterino. Actualmente, antes de que sea un cáncer, primero presenta una infección por virus del papiloma y luego el virus va provocando cambios en lesiones de bajo grado y de alto grado, o de NIC1, NIC2, NIC3, que son lesiones de diferentes grados, antes de ser un cáncer. Entonces yo les digo a veces, aunque se oye así, a nadie quisiera tener una infección de nada, pero cuando los tiene, digo, pues es una bendición de Dios que tengas ahora una infección por virus que lo podemos detectar antes de que llegue a ser un cáncer, porque tenemos manera de tratarlo, ¿no? Tenemos manera de manejar este tipo de lesiones. ¿Y cómo lo tratas, Ernesto? Mira, lo tratamos generalmente, el tratamiento para las infecciones por virus del papiloma, cuando son lesiones de bajo grado, pueden, en algunos países donde hay conciencia y hay manera de que la gente tenga responsabilidad de su propia salud, a veces cuando está asociado a lesiones de bajo grado, se pueden dejar sin ningún tratamiento, solamente que usen protección cuando tienen relaciones, y a los 4 o 6 meses repetir el estudio y nuevamente en algunos casos, en el 40 hasta el 50% de los casos puede revertirse o desaparecer el virus porque se crean autoanticuerpos y se destruyen. En lesiones de más alto grado, el tratamiento básicamente consiste en destruir la zona donde se localiza la lesión, ¿sí? Y después, posteriormente, normalmente yo lo manejo así, a los 3 meses de revisión del paciente posterior al tratamiento que se llegue a utilizar, que puede ser láser, criocirugía, puede ser asa diatérmica, el asunto es destruir la zona específica donde está el virus y después empezamos con la vacunación, ¿sí? ¿Sí? La vacunación, aunque haya tenido ya el virus, muchos médicos dicen, no, ya, ¿para qué la vacuna si ya le dio? Pero resulta que hay 14 subtipos virales que son oncogénicos y a lo mejor le dio por el 16, pero a lo mejor le vuelve otra vez a tener la infección por el 18 o por el 31 o por el 35. Entonces sí es importante la vacuna, que sería un tema muy largo hablar sobre la vacuna, porque actualmente ya tenemos una vacuna en Estados Unidos que tiene, de los 14, tiene ya 9 subtipos virales, ¿sí? Todavía no llega aquí a México, pero ya, y nos asegura casi el 92% de protección contra el virus del papiloma. Independientemente de los demás factores, como tú dices, de destrucción, como es la criocirugía, Así es. electrocirugía, etcétera, ¿no? Así. Y bien, aquí prácticamente te voy a hacer una pregunta muy salida del tema tal vez, pero a lo mismo, porque ¿cómo manejas tú a las pacientes que te llaman por teléfono, que es muchísimas, para decirte que tienen una infección y quieren un tratamiento vía telefónica? A veces caigo en el juego de indicarles un tratamiento indebidamente, porque aparte es un problema legal, de tipo legal, el que tú en algún momento dado, si llegas a dar un tratamiento, a indicar un tratamiento con una evidencia clara por vía telefónica o por vía WhatsApp a un paciente en donde no sabes qué es lo que está teniendo porque no la estás revisando, ¿sí? No la estás revisando. Aparte, si llega a tener una reacción alérgica a algo y le pasa algo, se pueden hasta morir incluso por un tratamiento mal indicado. Yo les sugiero siempre que si no estoy yo o si están en otro lugar, que vayan a ver un ginecólogo para que les revise y les diga si realmente qué tipo de infección es la que tienen y cuál es el tratamiento específico que se les debe de dar. Esa es mi recomendación principal. Y a veces, muy pocas veces, cuando están muy lejos, andan en Estados Unidos o en algún otro lado, en un viaje lejos de aquí conmigo, pues a veces les llego a indicar algo
con mucho temor de equivocarme porque no es fácil. Ya la mayor parte de las infecciones son mixtas y es muy difícil que si yo le doy para un hongo, a lo mejor tiene también otra bacteria agregada y no se va a curar y, en fin, o sea, entonces la recomendación es que siempre tienen que ir a ver a su médico. Perfecto. Y ya haciendo un censo, porque se nos acaba un poco el tiempo, de todas las infecciones que has mencionado, ¿sí? ¿Qué les podrías decir a las personas que nos escuchan, ¿sí? Sobre cómo poder evitar todo este tipo de infecciones desde lo más eh, cotidiano a la visita médica, ¿no? Ujú. Sí, mira, Carlos, es una de las cosas importantísimas que debe de tomarse en cuenta, pues es lo que todo el mundo recomienda hasta en los anuncios de la televisión, ¿no? Una vida sana, ¿no? Sí, y la vida sana significa cuidarse, llevar una alimentación adecuada, evitar la promiscuidad, utilizar protección cuando se tengan relaciones, sobre todo con las personas que no son ahora sí que de su habitualmente donde que se tienen relaciones, ¿sí? O no se tiene la confianza para esto, eso es importante, una buena higiene local, este, y sobre todo, pues, evitar, pues, la infidelidad, que eso es muy importante, ¿no? ¿Sí? Pues, acudir siempre a sus médicos, por lo menos cada 6 meses. Los dentistas se le indican a las personas que vayan 2 veces al año para checar sus dientes, y ustedes abren su boca y se ven sus dientes, ¿sí? Y en el aparato genital, pues, no es lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante que acudan con su ginecólogo periódicamente para que puedan revisarlos y ver, si tienen algún problema que esté empezando y que puedan estar a tiempo del tratamiento antes de que se complique la situación. Ujú. Y ante todo esto, Ernesto, ¿cómo crees que repercute en la calidad de vida de las mujeres el tener todo este tipo de enfermedades? Llámese una, llámese otra, etcétera. ¿Cómo podría repercutir en su calidad de vida? Carlos. La primera cosa rápidamente lo voy a decir porque ya tenemos mucho del tiempo encima. ¿Qué es la calidad de vida? ¿No? La calidad de vida significa, se trata de un concepto muy amplio, que está influido por un complejo que incluye la salud física del sujeto, el estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con elementos esenciales de su entorno, de su ambiente, ¿sí? Y estas infecciones habitualmente pues sí influyen mucho en todos los aspectos sociales, en seguridad, en lo biológico, psicológico y social. ¿Cómo? Bueno, las pacientes que están teniendo infecciones, si son habituales, son repetitivas, pues tienen problemas para tener relaciones, tienen lo que se llama dispareunia, puede dar problemas de infertilidad, puede dar problemas de esterilidad, que es diferente, puede dar problemas de divorcios o separaciones en los noviazgos. Esto ocasiona infidelidades, esto también ocasiona problemas de tipo económico, como es el gasto excesivo en los tratamientos o las visitas a los médicos. También puede hacer que se aísle la paciente socialmente porque huele feo o porque le tiene mucha comezón o tiene ardor y si le da pena estarse rascando cada rato o que le dé esa molestia. Entonces, tiene una afección que finalmente provoca trastornos psicológicos o trastornos hasta muy graves de tipo psiquiátrico, ¿sí? Esas son las cosas importantes que pueden presentarse en una paciente con este tipo de problemas. Y algo que se me estaba pasando, Ernesto, es también el tema, ¿qué tan frecuente es y cómo podemos manejárselo este tipo de problemas por los cambios que viven las mujeres en el embarazo, Ernesto? Sí, bueno, eso es muy importante. Es una pregunta muy interesante con una respuesta muy, muy importante. Muchas pacientes dicen, bueno, yo no voy a tomar nada, hasta a veces las vitaminas no quieren tomarlas porque no le voy a hacer daño al bebé. Habitualmente nosotros, como ginecólogos, como especialistas de esto, tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad moral y una responsabilidad legal, ¿sí? De dar un tratamiento adecuado y evitar dañar a nuestras pacientes y su producto, en este caso, que es el embarazo, el bebé que está dentro de la mamá, ¿sí? Entonces,
Lo peor que siempre les digo es lo que puede pasar, que lo puedes hacer cuando tienes una infección durante el embarazo, es no hacer nada, porque eso es lo peor que puede pasar. Una infección, para que lo sepan, una de las causas principales de abortos en el primer trimestre, los primeros 3 meses, son las infecciones de vías urinarias. Muchos pacientes no quieren tomar nada porque le vaya a hacer daño al bebé. Se pierde el embarazo si no se toma nada. Nosotros sabemos y tenemos que tener la preparación para dar el medicamento adecuado para que no vayamos a dañar al bebé y para que no se vaya a perder ese embarazo, ¿sí? Y eso debe de darse. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia y muchos de los medicamentos que se utilizan para epilepsia, excepción de un par de ellos, no provocan daños en el bebé en su formación, ¿sí? Otros sí lo provocan. Pacientes que tienen lupus, que utilizan prednisona a dosis altas y muchas otras enfermedades, si no le da tratamiento, se muere el paciente y se muere el bebé. Entonces, hay cosas que sí hay que sopesar el manejo adecuado de las infecciones en las pacientes y siempre hay manera de dar un tratamiento que no dañe al bebé, ¿sí? Entonces, se deben de tratar y se deben de manejar adecuadamente con un médico que tenga la especialidad y sepa muy bien lo que está manejando y que tenga la experiencia para sacar adelante el paciente y evitar complicaciones. Se puede romper las membranas, puede perderse el embarazo, salirse el líquido amniótico, ¿sí? O dar si es un parto prematuro, antes de tiempo, en fin, son muchas cosas, ¿sí? Y si es un parto y el bebé pasa por ahí, por la vagina, y está infectada la paciente, se puede infectar también el bebé. Entonces es importante dar un tratamiento adecuado para esto, ¿sí? Y si nosotros lo debemos saber y lo sabemos la mayoría de los que estamos preparados para esto, ¿sí? Excelente. Pues mira, ya por cuestiones de tiempo, Ujú. quisiera, por último, doctor Ernesto Peinberg Puente, amigo, algún último comentario de algo que se nos haya pasado, algo que sea importantísimo para las pacientes en este tipo de problemática de lo que es las infecciones vaginales, Ernesto. Bueno, así, pues muchas gracias, Carlos López Castañares, muchísimas gracias, amigo. Voy a hacer mi último comentario y creo que es lo más importante. Las infecciones de transmisión sexual, las infecciones vaginales, son una de las causas más frecuentes de problemas en todos niveles. Ya lo mencionamos ahorita, esterilidad, infertilidad, divorcios, porque lo primero, cuando tiene una paciente y lo tienes ahí, la pareja a un lado, y tiene una infección y voltea a ver al marido como echándole la culpa, ¿no? O al revés también, ¿no? Entonces, crea muchos conflictos, ¿no? Lo más importante es ir siempre con su médico para que le dé un tratamiento adecuado y si quieren evitar infecciones, pues tratar de utilizar siempre, cuando no haya una relación estable con una pareja estable, utilizar por lo menos un condón, tratar de evitar la promiscuidad, que es la causa número uno de todos este tipo de problemas, ¿sí? Y repito nuevamente, siempre acudir con su ginecólogo. No traten de sacarle una consulta al doctor por teléfono, porque puede ser perjudicial para ustedes más que para el doctor, ¿sí? Que lo van a meter en un problema serio, ¿sí? Legal o un problema de salud para ustedes, que puede ser peor, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues Ernesto, te agradezco muchísimo toda tu, tus conocimientos, tus comentarios asertivos a todo este tipo de problemática. Y pues nada más me resta decirte que creo que no hay preguntas por ahí ni comentarios. Quiero despedirme dándote las gracias y espero vernos pronto. Muchísimas gracias, doctor Carlos López Castañares, te agradezco y agradezco a Comego también la invitación, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego, Ernesto. Hasta luego, gracias.